Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, base aeróbica, los números puros y duros. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. En deporte de resistencia, en deporte endurance, en deporte, si queréis, de fondo, pues se habla mucho de esto de hacer base aeróbica o de tener bien desarrollada la base aeróbica o de hacer trabajo en zona 2 o de tener una buena zona 2 o de tener fondo. Ya digo, tanto hacer base como tener base, hacer trabajo en zona 2 como tener una buena zona 2, bueno, pues son conceptos de los que hemos escuchado hablar repetidamente en este ámbito del deporte de resistencia. Bueno, tiene lógica, ¿no? Si hablamos de deporte de fondo, pues tener ese fondo será adecuado, ¿no?, para la disciplina. ¿A qué se refiere esto? Que también es algo de lo que hemos hablado muchas veces por aquí. Pues se traduce, en términos de rendimiento, pues se traduce en sacar buenos ritmos o buenos vatios, ritmos corriendo, vatios pedaleando, a primer umbral. O sea, tener buen ritmo asociado a primer umbral ventilatorio o de lactato, sacar buenos vatios a primer umbral ventilatorio o de lactato, o tener una zona 2 muy desplazada a la derecha. Si hablamos de un modelo de 5 zonas de ritmos o de 5 más 2 zonas de vatios. Eso en términos de rendimiento. En términos fisiológicos, ¿a qué se refiere esta buena base? Esta buena zona 2, este tener fondo. Pues en términos fisiológicos sería una habilidad para obtener mucha energía de la oxidación de grasas y sin apenas glucólisis. ¿Por qué digo apenas? Porque, como sabéis, y hemos repetido aquí también muchas veces, tanto vía oxidativa como vía glucolítica trabajan en paralelo, es decir, conjuntamente. Las dos están siempre quemando sustrato para contribuir a la producción energética. Lo que pasa es que en distintas proporciones e idealmente corriendo en zona 2 o a primer umbral, pues el grueso, si no todo, que supongo que eso es imposible, pero un muy alto porcentaje de la energía que estamos generando procede de la oxidación de grasas y la glucólisis apenas está aportando. Ya digo que siempre está, pero en este caso sería muy secundaria, muy insignificante. Una proporción muy pequeñita a la producción energética. Que casi todo salga de las grasas. Que sabemos que esto es interesante porque las grasas son una energía, entre comillas, limpia, entre comillas, inagotable. La glucosa, entre comillas, es limitada y, entre comillas, es sucia. Grasas, porque por muy delgado que estés, los depósitos de grasa son muchísimo mayores que los de glucosa, glucógeno en este caso. Limpia porque no genera acidez, la otra es limitada por esos depósitos de glucógeno, que son pequeños en relación con los de las grasas, y sucia porque libera iones de hidrógeno que alteran el pH, producen acidez y eso pues finalmente nos puede obligar a parar porque dificultan la contracción muscular. Bueno, entonces esto va a ser interesante si nos dedicamos a lo que estamos diciendo, deportes de resistencia, de fondo. Que esto no es medio fondo, tampoco es velocidad. Bien, pero ¿qué ritmos? O sea, asumiendo que esa base aeróbica, esa buena zona 2, es importante, asumiendo esto, la pregunta puede ser, ¿vale? ¿Y qué ritmos debería estar sacando yo en zona 2 o a primer umbral? ¿O qué vatios debería estar yo generando en zona 2 o a primer umbral? ¿Hay algún criterio? ¿Cómo sé yo si tengo un buen ritmo, primer umbral? Si queréis ritmo, que lo hemos dicho muchas veces, aunque no sea del todo preciso, ritmo maratón. ¿Por qué me interesa tener un buen ritmo maratón? Uno que, entre comillas, también, por simplificar, por resumir, podría mantener durante 3 horas. ¿Por qué? O sea, ¿cuándo podría yo considerar que mi primer umbral, mi ritmo, mi potencia primer umbral está bien? ¿Hay algún criterio? Bueno, pues
que yo sepa, solo contamos con uno que entiendo nace en exclusiva de la experiencia, o sea que tiene una base empírica, pero no sé hasta qué punto fisiológica o científica, pero como hasta donde yo sé no hay otro criterio, pues es el que vamos a adoptar. ¿A qué me refiero? Pues a la regla del 10% de Scott Johnston. Scott Johnston, entrenador, de nuevo, tampoco vamos a detenernos en esto porque hemos hablado de él muchas veces, y tiene un libro que es Entrenamiento para atletas de montaña que firma con Steve House y Kilian Jornet. Bueno, proponía la regla del 10%, que sería que no habría más de 10 puntos porcentuales separando mi ritmo primer umbral respecto de ritmo segundo umbral, o mis vatios primer umbral respecto de mis vatios segundo umbral. VT1, VT2, LT1, LT2. O dicho de otra manera, que mi primer umbral va a significar o va a representar el 90% de mi segundo umbral. Mi ritmo primer umbral se va a parecer mucho a mi ritmo segundo umbral, o no más de 10 puntos porcentuales, de ahí la regla del 10%. Si queréis, mi ritmo maratón se parece mucho a mi ritmo 10 kilómetros, aunque esto no sea del todo correcto, o si queréis, la potencia que puedo sostener durante 3 horas se parece lo máximo posible a la potencia que podría sostener durante 1 hora, aunque esto también sea una simplificación. Digamos que mi primer umbral le hace justicia a mi segundo umbral, o que está a la altura de mi segundo umbral. Esto, ¿no? Cuanto más desplazado a la derecha esté el primer umbral y más se parezca, idealmente menos de 10 puntos porcentuales lo separan del segundo umbral, pues esa fracción utilizable de mi intensidad máxima pues es muy grande incluso para esfuerzos de 3 horas. Bueno, estoy diciendo lo mismo de distintas maneras. Bueno, como decía, la idea de este episodio es bajarlo a tierra. ¿Cómo saber si tengo un buen ritmo zona 2 o un buen ritmo primer umbral? Tenemos un criterio, ahora lo que nos faltaría es aterrizarlo en números puros y duros, como decía el título del episodio. O sea, vamos en este caso a revisar 3 casos con números puros y duros de lo que serían buenos ritmos a primer umbral, malos ritmos a primer umbral, según la regla del 10%. Es decir, en función de cuán lejos o cerca está de mi ritmo segundo umbral. Y vamos a verlo con números, para ver si esto nos ayuda. Porque tenemos la suerte de que hay 3 entrenadores que han publicado sus datos. 2 de ellos en vídeo, uno en newsletter, con una gráfica y los números correspondientes, pero tenemos la suerte de que 3 coaches pues han publicado sus números y de esa manera podemos tener ejemplos que nos ayuden a aterrizar qué es eso de primer umbral desplazado a la derecha, o que se parece al 90% al ritmo segundo umbral. ¿Quiénes son? Por un lado tenemos a Alexander Oyarbide, que en redes, tanto Instagram como YouTube, es Alex Oyar. Todo junto, Alex Oyar, O y latina a R, que ya digo es la contracción de Alexander Oyarbide, que como vamos a descubrir hoy es un tío que está muy fuerte y bueno, además es entrenador, así que os animo a que contratáis sus servicios y ya sabéis que no me llevo ninguna comisión, de hecho Alexander Oyarbide no sabe que yo existo y mucho menos que estoy explicando esto ahora mismo, bueno, pero que me inspira mucha confianza, también se basa en la ciencia, también en la experiencia y bueno, y él es un deportista pues excelente como vamos a ver hoy a través de sus números. Y bueno, que es que su canal de YouTube publica ahora mismo, por ejemplo, anda inmerso en su intento de mejorar sus 2 horas 18 en maratón de asfalto, que es un tiempazo. Tiene también horas 6 en medio maratón de asfalto y 30 minutos pelados, como veremos luego también en 10K de asfalto. En fin, un deportista brillante que además nos comparte un montón de información de lo más interesante en su canal de YouTube, estancias en altura, 10K preparatorios para esa maratón, bueno, en fin, no tiene desperdicio. Y luego en su perfil de Instagram, pues suele también publicar
en stories o en posts, pues estudios científicos. Vamos, de hecho es una de mis fuentes habituales. Mira, me ha descubierto este estudio, qué interesante. Voy a buscarlo, voy a revisarlo. Bueno, tenemos también al señor X, vamos a llamarlo así, porque es un entrenador que nos ha publicado una prueba de esfuerzo completa, o sea, es un vídeo con todo lujo de detalles, pero sinceramente creo que este entrenador no es consciente de que ha publicado unos datos muy malos, unos números muy malos. Bueno, no pasa nada. Y creo que si se ha animado a publicar el vídeo completo es porque debe tener alguna colaboración con la clínica donde se lo hace. Entonces, pues les ha hecho publicidad y bueno, tendrán ahí algún acuerdo de algún tipo, bueno, en fin. Entonces, como no son precisamente unos números de los que presumir, pues entonces a este entrenador no vamos a poner link a su canal de YouTube y tampoco a este vídeo concreto y lo vamos a llamar señor X. Y por último tenemos otro entrenador también deportista que es Marco Altini, que lo conocemos porque es el mayor experto mundial en HRV y que colabora pues con distintos dispositivos que incorporan pues esta métrica. Pues como Whoop, si no me equivoco, la pulsera Whoop, o como yo creo que también en Apple, con el reloj, el smartwatch también ha colaborado con ellos. Y bueno, luego él tiene pues esta plataforma que es HRV for Training, for con número. Bueno, experto mundial reconocido en HRV que también entrena a gente y bueno, y también se autoentrena y él está especializado en el ultrafondo. O sea, son carreras de más de 42 kilómetros, pero por asfalto, con algo de desnivel. De hecho, pues si no me equivoco, ahora mismo está preparando una de 100 y pico kilómetros muy famosa que hay en Italia, que debe de ir del punto A al punto B y debe de ser una ruta pues que tiene un significado, pero eso, que se desarrolla por asfalto con algo de desnivel, no mucho, o sea, nada comparable a lo que hacemos en montaña. Y de más de 42 kilómetros, ya digo que deben de ser 100 y pico, y sí que como preparación ha hecho otro par de carreras en esa línea, pero de 70 y pico kilómetros. Bueno, Alexander Oyarbide, a partir de ahora Alex, señor X y Marco Altini, que van a ser el paradigma de estar super fit, super on fit y entre medias. Aunque bueno, Marco la verdad que también está muy fuerte. Entonces vamos a tener ejemplos eso de muy buena base, muy pobre base y quizá algo entre medias. No es exactamente así, pero bueno. Y pondré links al canal de YouTube de Alexander Oyarbide y a la newsletter de Marco Altini. Pues eso, ¿cuál es el objetivo de hoy? Aterrizar, concretar en números qué puede ser un buen ritmo zona 2, qué puede ser un mal ritmo zona 2, según, tomando como referencia cuál es mi ritmo segundo umbral o zona 4. Entonces, allí donde se cumpla ese gap de no más de 10 puntos porcentuales, pues entenderemos que es buena base y lo contrario. Venga, vamos al lío. Vamos a ir caso a caso, vamos a decir su mejor tiempo en 10K, vamos a decir también a qué pulsaciones se da primer umbral ventilatorio, a qué pulsaciones se da segundo umbral ventilatorio, pero lo que más nos va a interesar es a qué ritmo corres a primer umbral ventilatorio, a qué ritmo corres a segundo umbral ventilatorio y cuál es el gap o la distancia entre uno y otro, para determinar pues, lo que estábamos diciendo, si hay buena base o no. Vale, Alex Oyar, 30.05, mejor tiempo en 10K. Eso corresponde a un ritmo promedio de 3.00, 3.01. Su primer umbral a pulsaciones está a 165 pulsaciones por minuto, segundo umbral 177 pulsaciones por minuto. Eso significaría que en pulsaciones, primer umbral está al 93% de su segundo umbral. O sea, en pulsaciones están muy juntos, lo que interesa. O dicho de otra manera, primer umbral está muy a la derecha, lo que interesa. Pero, más interesante aún, ritmos. Vale, a primer umbral 3.25, 3 minutos 25 segundos. Corre a primer umbral a 3.25, segundo umbral 3.05. Vale, ¿a qué porcentaje correr a 3.25, qué porcentaje es de correr a 3.05? Bueno, por cierto, estos ritmos son de escándalo. Bueno, ya me gustaría a mí. Bueno, sería 3.25 es al 90% de 3.05. O sea, se parece mucho. De hecho, solo lo separa 20 segundos. Y estaría cumpliendo perfectamente esa regla del 10%, porque solo lo separa 3.25 es correr al 90% de 3.05. O
O sea, solo lo separa 10 puntos porcentuales. O sea, esto es una zona 2 o esto es una base fenomenal. O sea, esto es para correr maratón, para esfuerzos de 3 horas, por redondear, pues tiene un ritmo fantástico, espectacular. Vale. Señor X, que sería el otro extremo. Vale, pues tiene 39,43, porque lo tiene en Strava, como mejor tiempo en 10K, que correspondería a ritmo de 3,58 el kilómetro. Bueno, está bien, ¿no? Yo creo que nos podemos ver más o menos identificados en esto. Por pulsaciones, a primer umbral 149 pulsaciones por minuto, segundo umbral 170 pulsaciones por minuto. En pulsaciones, primer umbral estaría al 88% del segundo umbral. Vale, pero vamos a lo que interesa. Ritmos. En este caso, su ritmo primer umbral o su ritmo zona 2, en un modelo de 5 zonas de ritmo. 5,50, 5 minutos 50 segundos el kilómetro. Eso es su primer umbral. Segundo umbral, 4,05. 4 minutos 5 segundos el kilómetro. En este caso hay una separación no de 20, como pasaba antes, sino de 95 segundos. Eso es un abismo. De hecho, 5,50 es el 70% de 4,05. O sea, correr a 5,50 está muy alejado de correr a 4,05, 95 segundos. Dicho de otra manera, lo separa 30 puntos porcentuales primer umbral de segundo umbral. Correr a 5,50 es solo correr al 70% de lo que puedes hacer a segundo umbral. Si quieres, para entendernos, aunque sea una simplificación, mi ritmo maratón, o en este caso, el ritmo del señor X, el ritmo maratón del señor X no se parece nada a su ritmo 10K. Ya sé que esto es una simplificación, pero para entendernos. Su ritmo maratón no se parece nada a su ritmo 10K. Apenas puede trasladar esos ritmos de 10K al maratón. Su maratón no está a la altura o no hace justicia a su 10K. Su 10K está bien, hemos dicho. Pues del entorno de 40 minutos está bien, pero correr a 5,50 la maratón es correrla en 4 horas 6 minutos. Sin embargo, por calculadoras en las que introduces tu tiempo en 10K, pues te van a predecir 3 horas 30, 3 horas 40, algo así en maratón, pero no 4 horas 06. Como digo, no está a la altura, el ritmo del señor X maratón no está a la altura de su ritmo 10K. Está separado 30 puntos porcentuales, está separado 95 segundos. Entonces ya tenemos los dos extremos. La persona con una base fenomenal, estupenda, Alex, señor X, con una base o con una zona 2 o un ritmo primer umbral muy pobre. ¿Por qué digo muy pobre? ¿Con qué criterio? Lo estamos diciendo por la regla del 10%, porque está alejado 30 puntos porcentuales de su ritmo segundo umbral. O sea, tiene, por entendernos, un ritmo segundo umbral decente, pero un ritmo primer umbral, bueno, como no hemos dicho su nombre, podemos expresarlo así, que es un truño. Vale, vamos a ver un caso quizá un poco intermedio, que es Marco Altini. En este caso tendría un tiempo de 36,40 en 10K, que corresponde a un ritmo promedio de 3,40. Está muy bien. En este ámbito popular en el que nos movemos, bueno, y en pulsaciones, pues su primer umbral lo tendría a 148 pulsaciones por minuto, su segundo umbral ventilatorio a 168 pulsaciones por minuto. Está al 88% su primer umbral de pulsaciones respecto de su segundo umbral. Aquí coincido con el señor X. Pero vamos a los ritmos, al rendimiento. O sea, lo que puedas realmente, efectivamente hacer corriendo a primer umbral. Bueno, pues en este caso Marco tiene 4,20, 4 minutos 20 segundos, zona 2 o primer umbral, y segundo umbral 3,50, 3 minutos 50 segundos el kilómetro. ¿Qué sería? Pues una distancia de 30 segundos. Alex tenía solo 20 segundos entre ritmo primer umbral, ritmo segundo umbral, en este caso 30 segundos, es un poquito más, pero desde luego no son los 95 segundos del señor X. En porcentaje, pues sería el primer umbral está de ritmo al 88%
del segundo umbral de ritmo. O sea, casi, pues ese gap del 10%, si queréis, roza, aunque no estrictamente cumpla con esa regla del 10%, pero está ahí, en ese rango. Podríamos entender, por tanto, que sí que le hace justicia a su ritmo maratón, para entendernos, le hace justicia o está a la altura de su ritmo 10K. De hecho, por calculadoras, con ese ritmo 10K le predeciría un tiempo en maratón pues del entorno de las 3 horas, incluso llegar a bajar de las 3 horas, y es que eso es lo que pasa si corriese a 4:20, o sea que en este caso sí que hay una correspondencia. O sea, sí que cuadran las cuentas. Vale, entonces teníamos super base, super zona 2, ritmo primer umbral muy desplazado a la derecha, era Alex, ritmo primer umbral al 90% de su ritmo segundo umbral. Marco Altini, casi, ritmo primer umbral al 88% de ritmo segundo umbral. Alex eran 20 segundos de diferencia. Marco son 30 segundos de diferencia. Y luego tenemos al señor X, que su primer umbral está separado 95 segundos de su ritmo segundo umbral. Corre la maratón, por entendernos, a 5:50, muy distinto, no le hace justicia a ese 4:05 o en ese entorno que correría el 10K. Está solo ritmo primer umbral al 70% de ritmo segundo umbral. No cumple la regla del 10%. Venga, vamos a extraer algunas conclusiones. Bueno, vamos a recapitular algunas ideas importantes que hemos expuesto aquí y luego también extraer algunas implicaciones para nuestro entrenamiento, que es al final lo que interesa. Bueno, ¿qué es esto de tener una buena base aeróbica? Pues es tener un primer umbral muy desplazado a la derecha, que esté a un alto porcentaje de tu ritmo segundo umbral. Eso es en términos de rendimiento, que tu ritmo maratón se parezca lo máximo posible a tu ritmo 10K, aunque esto no sea del todo preciso, pero nos entendemos, ¿vale? Y en términos metabólicos, pues sería tener la habilidad para sacar mucha energía de la grasa. O sea que con el sistema oxidativo siendo el protagonista, con apenas participación de la glucólisis, podamos sacar muy buenos ritmos. Vale, no lo había dicho, pero mira, nos habían dado también a este respecto, esto de sacar mucha energía de las grasas, nos habían dado también estos 3 entrenadores / corredores su pico de oxidación lipídica, que sería pues lo máximo de energía que pueden sacar de la grasa. Pues Alex tenía, bueno, estos son números de through the roof, o sea, es que esto ni en los ciclistas del Tour. Vale, su PFO, pico de oxidación lipídica de Alex, es 1.19 gramos minuto. En alguna ocasión creo que hemos mencionado aquellos estudios de Ed Monder, Daniel Plus, con muestras muy grandes, casi todo gente que se dedicaba al Ironman, o sea, triatlón de larga distancia, pero bueno. Y ahí habíamos visto en alguna ocasión, creo que haberlo mencionado, pues 0.5, 0.6 gramos minuto ya estaba muy bien, pues 1.19 está requete bien. De hecho, es que no sé si Aitor Biribay, que trabajó en un equipo ciclista, ahora está en Salomon, y que habló de estas cosas en el podcast Shitco Talks de Sebastián Shitco, pues él decía que la grasa ya había dado todo lo que te podía dar y ya se trataba pues de desarrollar la vía glucolítica de los ciclistas para que con una y otra vías trabajando a máxima capacidad, pues claro, se pueda subir un puerto a final de una etapa del Tour pues a 7 vatios kilo. Bueno, es que no creo ni él haya observado 1.19 gramos minuto. Eso corresponde a 10.71 kilocalorías minuto de producción energética. Marco Altini tiene 0.89 gramos minuto de pico de oxidación lipídica, que corresponde, que también está muy bien, si antes decíamos que 0.5, 0.6 está muy bien, pues 0.89, muy bien, que corresponde a 8.01 kilocalorías minuto, y el señor X pues no llega siquiera a 0.2 gramos
minuto. Se quedó en 0,16 gramos minuto de pico de oxidación lipídica. O sea, eso es cero habilidad para sacar energía de las grasas. Eso es, claro, cambiar, reconfigurar el sistema metabólico al mínimo incremento del ritmo. Bueno, claro, lo que veíamos, a 5,50 está en primer umbral, pero en el momento que empiece a correr, no sé, 5,30, 5,20, 5,15, que tampoco son unos ritmos siderales, en ese momento ya tiene que recurrir a la glucosa, porque si no, no le da. Con la grasa, 0,16, que sería solo 1,44 kilocalorías minuto de las grasas. Claro, todo lo demás, que es verdad, claro, que en términos brutos los ritmos son mucho peores que los de Alex, no tanto de los de Marco, que también, pero especialmente de los de Alex. Claro, en términos brutos son ritmos mucho peores, pero si miramos lo que pasa dentro, es que incluso para esos ritmos objetivamente modestos, los tiene que basar en la glucosa. Que eso tiene los días contados, porque, como decíamos antes, es una energía limitada y sucia. Sucia porque genera acidez, y la acidez al final, antes o después, nos va a obligar a parar. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que interesa tanto tener buena base, es decir, tener el primer umbral desplazado a la derecha, como tener una buena oxidación de grasas o optimizada, un buen pico de oxidación lipídica. Claro, interesa porque desde el momento en que pases del 10K de asfalto es que es la vía principal de producción energética. O sea, si te dedicas al maratón, más te vale. Es que si no, el muro no va a darse en el kilómetro 32 o 33. No, es que se va a dar en el primer avituallamiento en el kilómetro 5. Porque, bueno, podemos dejar esto para otro día, pero es que incluso por vía exógena tampoco puedes reponer. Quiero decir, si toda tu producción energética se basa en el uso de la glucosa y sabiendo que la glucosa endógena, el glucógeno, es muy limitado, dices, bueno, pues lo repongo desde fuera. Pero es que eso tiene problemas, que los que entraremos en algún día si os interesa. Vale, implicaciones para el entrenamiento. ¿Cómo desplazo mi primer umbral a la derecha? Pues con verdadera baja intensidad. Alto volumen a verdadera baja intensidad. Ese sería el camino. Y en este caso sí sería pertinente hablar de pulsaciones. Claro, se trataría de que a bajas pulsaciones yo sea capaz de correr a altos ritmos. Las pulsaciones serían un proxy de lo que está ocurriendo en términos metabólicos. Claro, si tuviéramos un analizador continuo de lactato, pues bueno, pues eso también sería muy interesante. O bueno, saturación muscular de oxígeno. Claro, en este caso necesitamos tener algún indicador de carga interna porque se trata de que podamos conseguir mejorar nuestros ritmos en un estado de mucha estabilidad metabólica. Claro, una configuración que podamos sostener 3 horas, por redondear, por resumir. Entonces vamos a tener que correr a bajas pulsaciones, indicador de carga interna, al ritmo que sea. Inicialmente quizás un ritmo tortuga, un ritmo que da vergüenza. 7,15 el kilómetro, no lo sé. Eso sería venir muy desentrenado. 5,50 el kilómetro. No es un ritmo sideral, pero tendremos que asumirlo. Bueno, pues yo no me paso de pulsaciones aunque esté corriendo a 5,50. Y con el tiempo, ya sabéis que Scott Johnston tuvo ese caso del que también hemos hablado en tropecientas ocasiones, que era un esquiador de fondo que incluso había competido a nivel olímpico y que, no obstante, como se dedicaba a pruebas cortas, de, no sé, menos de media hora de duración, pues esa mala base no se había puesto de manifiesto. Porque claro, aunque tires en exclusiva de la glucosa, pues en pruebas de 20-30 minutos no se va a notar. ¿Qué importa de dónde viene la energía? Porque hasta ahí sí que da. Claro, en el momento en que vamos a pruebas más largas, ahí ya no da. Bueno, la cosa es que logró mejorar su ritmo primer umbral pese a tener que correr, pues parece ser que escondiéndose de sus vecinos, porque claro, ¿cómo puede ser que un deportista olímpico pues corra a 7,15 el kilómetro? No lo sé. Bueno, entonces corriendo a verdadera baja intensidad, que nos lo va a decir algún indicador de carga interna, por ejemplo las pulsaciones,
pues poco a poco, acumulando tiempo ahí, pues nuestro ritmo irá mejorando. Entonces eso, aunque sea un ritmo tortuga, tenemos que asumirlo, ser pacientes y respetar esa baja intensidad, en este caso desde el punto de vista interno, para que después, desde el punto de vista externo, ritmos, pues eso, vayan mejorando. ¿Cabe complementar esto con medios nutricionales? Que si ayunas, que si low carb. Pues la verdad es que esto también es complicado, también lo hemos hablado alguna vez. Podemos retomarlo, dedicarle un episodio específico, pero mira, podemos, si queréis, demostrar que es complicado atendiendo a cómo lo hace Marco Altini y cómo lo hace Alex Hoyar. Y es que Marco Altini es uno de estos defensores de las dietas low carb o incluso keto, también de bajos gramajes de carbohidrato intraactividad, o sea, no solo en mi dieta regular, sino también peri-entreno, vamos a decir, o sea, antes, durante entrenos, competiciones. Y es verdad que él ahora está practicando una dieta periodizada de carbohidratos, o sea, solo incrementa las dosis y tampoco mucho. O sea, para algunos esto incluso seguiría siendo muy moderado. Aumenta sus dosis de carbohidratos solo en torno a entrenamientos clave y la competición. Y intraactividad, intraentrenos clave, competición, nunca supera los 30 gramos hora de carbohidrato, lo que mucha gente consideraría bajísimo. De hecho, él está tratando de encontrar la dosis mínima necesaria para prevenir la hipoglucemia. O sea, ese es su objetivo. No es incrementar el rendimiento a través de los carbohidratos intra, sino simplemente prevenir la hipoglucemia. Bueno, entonces, comiendo en general dieta muy moderada en carbohidratos, periodizando, incrementando la dosis estratégicamente en torno a entrenos clave competición, así es como Marco Altini tiene ese ritmo primer umbral al 88% de su ritmo segundo umbral, o si queréis un ritmo zona 2, un ritmo maratón de 4:20 que está muy bien para atletas que no somos profesionales, lo logra a través del entrenamiento, pero combinando con ciertas herramientas nutricionales. Dicho esto, como decíamos, la prueba de que es complicado esta ecuación o del papel, mejor dicho, el rol que pueda jugar la nutrición, prueba de que es complicado es que Alex está en el extremo opuesto. Su dieta regular es muy, muy alta en carbohidratos y ya no digamos perientrenos, digamos, o en torno a entrenos clave, en torno a la competición. Bueno, como dije, os dejo el canal de YouTube de Alex linkeado, si queréis investigar un poco en sus entrenamientos y en su dieta, lo veis todo absolutamente porque no censura nada, vamos a decir. Absolutamente todo lo podéis ver en sus vídeos y es muy, muy interesante pues cómo él siguiendo, y está muy, muy delgado, vamos, no conozco su porcentaje graso, pero vamos, no tenéis más que verlo. Vamos, es que tiene el aspecto, y casi si me apuras, incluso los números, de un atleta de nivel competitivo regional, desde luego, y casi nacional. Ahí está, en esa frontera. Su dieta es muy alta en carbohidratos, su dieta regular, y no digamos ya antes, durante un entreno clave, antes, durante la competición. Vale, entonces sabemos que la zona 2, el primer umbral, el ritmo primer umbral, la base aeróbica es importante, cuanto más se alarga la distancia / duración de nuestras pruebas objetivo. Sabemos que para lograr desplazar el primer umbral a la derecha necesitamos acumular alto volumen a verdadera baja intensidad, es decir, baja intensidad medida con indicador de carga interna, que quizá, aunque esto es muy complicado y por eso no lo vamos a desarrollar aquí, se puede combinar o se puede reforzar con medios nutricionales. Bueno, todo esto es de lo que hemos hablado hoy y venga, un último apunte también relacionado con el entrenamiento es que, claro, esto solo pasa a fisiologías o niveles de rendimiento excepcionales como es el de Alex, ¿no? Pero claro, si tu ritmo primer umbral es 3 minutos 25,
3,25 el kilómetro, como es el caso de Alex, si ese es tu ritmo primer umbral, claro, aquí tus rodajes no pueden ser en zona 2. No pueden ser por ritmos. No pueden ser en ritmo primer umbral por ritmos. Porque claro, correr a 3,25 supone una muy alta carga mecánica. O sea, se irá toda leche. Es que vamos, claro, Alex, con esa fisiología o con ese metabolismo ese perfil metabólico tan optimizado, claro, él podría ir a China y volver corriendo a 3,25. Desde el punto de vista metabólico no le va a suponer una gran carga. Es una intensidad que puede sostener, no indefinidamente, pero durante mucho tiempo. Pero claro, desde el punto de vista mecánico, eso ya es otra cosa. Entonces, pues ahora no recuerdo los números concretos, pero si nos vamos a sus vídeos en YouTube, pues veremos que cuando haga sus rodajes, pues igual los hace a 4,00 o 4,15, algo así. O sea, que sería su zona 1 o su zona 0,5. Porque claro, como digo, correr a 3,25 es correr rapidísimo. Y eso supone una alta carga o elevada carga mecánica. Pero bueno, esto claro, solo aplica, ya digo, a perfiles metabólicos tan optimizados como el suyo. En nuestro caso, pues mira, es que igual 3,25 es nuestro ritmo BAM, o sea, nuestro ritmo 2.000 metros. Bueno, espero haber aportado algún dato interesante, algún dato útil y creo que ya he dicho todo lo que quería decir por el episodio de hoy. Pues lo damos por zanjado y digo lo de siempre. ¡Hala, a pisar setas! 1, 2